Estás escuchando el podcast Presidentas MX, con la voz de personalidades convencidas de que México está preparado para ser gobernado por una mujer. Conduce Susi Cueto. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Presidentas MX. Es un espacio en donde buscamos romper el mito de que una mujer no puede llegar a gobernar el país. Estamos seguros de que ya es tiempo. Y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Se trata de Ulises Lara, quien compartirá con nosotros su experiencia y sus conocimientos como vocero de la Fiscalía. ¿Cómo estás, Ulises? Muchas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un honor y desde luego que ya es tiempo. Estamos aquí a tus órdenes. Ay, qué bueno, la verdad, qué bonito escuchar que ya es tiempo, escucharlo de un hombre, eso lo hace todavía más especial. Cuéntanos un poquito de ti, Ulises. ¿Quién es Ulises Lara? Bueno, soy un hombre que se ha dedicado desde hace mucho tiempo, desde mi juventud, a que el país sea distinto. He trabajado como activista estudiantil, como líder en comunidades, he trabajado en los partidos de izquierda. Soy un hombre de izquierda de toda la vida. Empecé muy joven, entrando prácticamente al bachillerato, y desde entonces estuvimos, formando parte de las causas de este pueblo mexicano. Y en ese rango creo que te puedo decir con toda convicción que si algo distinguió siempre a nuestra izquierda en México, a la que al menos yo formé parte, fue que siempre pensamos no solamente en la igualdad, siempre pensamos en que nuestras compañeras tenían la mitad del cielo, decía algún líder, sino que eran la parte fundamental para poder conquistar la igualdad en este país. O sea, no podía haber en términos reales un país justo como el que estábamos aspirando si no era con las compañeras, si no era con las mujeres. Así que desde una perspectiva, digamos, también de apoyo, fomento al feminismo, siempre formé parte de todo este proceso. Me tocó la huelga universitaria en el año 86, formamos parte de esta defensa de la escuela pública, compartí con muchas compañeras dirigentes, quizás hoy por la historia y por la circunstancia, una de las más destacadas, pues precisamente nuestra amiga, la doctora Claudia Sheinbaum, que entonces ella estaba en la Facultad de Ciencias, yo en la Facultad de Ciencias Políticas, y bueno, después compartimos el espacio también académico, el espacio en las unidades. Tuve la oportunidad de formar una coordinadora de unidades habitacionales, que estábamos también defendiéndonos en contra de los precios del gas, que entonces había privatizado el servicio de gas natural, y que hicimos una lucha por que fuera un precio justo y que fuera algo que los ciudadanos en su alcance pudieran de verdad no solamente medir sus consumos, sino pagar lo que de acuerdo a sus capacidades, su bolsillo, se hiciera. Y en ese marco te puedo decir que igual pues he tenido la fortuna, diría yo, de haber formado parte de los gobiernos democráticos de la ciudad, desde el arranque con el ingeniero Cárdenas, después tomando parte en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ya en la oportunidad con Marcelo Ebrard fue muy breve, fue en otro momento, ya que había estado a la mitad. Tuve la oportunidad de estar al frente de un área de la política social, que es el de vivienda social, en el Instituto de Vivienda, y luego trabajé en alcaldías también. Estuve en Coyoacán un tiempo, estuve en Tláhuac también como director de Desarrollo Económico y Rural, y ya en el periodo último del gobierno de Mancera hubo una propuesta para formar parte de la Dirección General de las escuelas que llamábamos las PG Prepas. No sé si te recuerdas este proyecto muy importante que impulsó precisamente el licenciado Andrés Manuel, y tuve la oportunidad de ser el director general de las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior, que después, por razones que ya te platicaré si hay espacio, tuvimos que dejar para pasar a otra actividad. Y bueno, pues ahora con el gusto de estar desde el principio de la gestión de la fiscal general de la Ciudad de México, con Ernestina Godoy, me encargó la posibilidad de formar parte de su equipo en el área de construcción de lo que sería la Fiscalía. Nos llegamos cuando todavía era Procuraduría General de Justicia, y bueno, desde entonces colaborando también desde el lado de la justicia o de la Fiscalía y la Procuración con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. He asistido
desde entonces a las reuniones de trabajo que se conocen como Gabinete de Seguridad, que es un espacio de coordinación entre diferentes instancias. He estado ahí y de ahí pues tuve también la posibilidad de que me honraran con ser vocero de la Fiscalía. Es un encargo más que un cargo. Y bueno, me ha gustado mucho estar al frente de esta tarea de comunicar, difundir lo que hacemos, porque mi labor ha sido primero como implementador de la transición de Procuraduría a Fiscalía y ahora como coordinador de asesores. ¿Cuál es el reto más difícil al que te has enfrentado en la Fiscalía? Pues fíjate, yo creo que la idea de girar la Fiscalía, de que era un instrumento cuando era Procuraduría todavía, y lo fue durante mucho tiempo, un instrumento de castigo, un instrumento punitivo, para girarlo y convertirlo en un instrumento de servicio a las personas que sufren algún tipo de delito, que han sido víctimas y que es a quien tenemos que servirle. Y lo digo no porque no quisiera yo hacerlo, sino porque significó cambiar no solamente mi percepción de lo que debería hacer la Procuración, sino también de los otros que estaban involucrados en el proceso. Me refiero a los ministerios públicos, a los policías de investigación, a nuestros compañeros peritos, y hacer de verdad con el liderazgo de la fiscal y con el trabajo que se ha construido una institución que realmente sea, digamos, el abogado, el procurador, el apoyador de los ciudadanos para enfrentar los problemas de diversa índole, no solamente delictivos, pero que principalmente son los que nos dañan, ¿no? Estos que son muy lacerantes, como el feminicidio, o como son los despojos, o como son muchas de otras cosas de las cuales las personas son víctimas, se duelen de ello. Entonces, girarlo, como te digo, pues, hacer que no pensara el MP en sí mismo, no pensara la Fiscalía en que lo que tenemos que hacer es cumplir en una suerte de abstracción con la justicia, sino ser una puerta para que los ciudadanos accedan a la justicia, porque quien finalmente determina la situación jurídica, la determinación de si hubo o no delito y si hay sanciones, son los jueces. Y lo que se hace en la Fiscalía es preparar, robustecer la investigación y llevar con una acusación sólida para que quienes están siendo señalados pues sean debidamente juzgados. Así que ha sido, yo creo que uno de los más importantes comprender, entender que cuando las personas llegan a presentar una denuncia, llegan con un estado de angustia, con un estado de dolor, de confusión, y lo que no puedes hacer es maltratarlos, diciéndole, espérese ahí, siéntese, vamos a ver qué hacemos, sino cómo hacer que de verdad le preguntes en qué le puedo ayudar, cómo podemos darle acceso, qué necesitamos acercarnos y tener de información para obtener lo que a usted finalmente le está reclamando la sociedad. Justicia, ¿no? Fui despojado, fui desapoderado de mis bienes, sufrí un choque, ha ocurrido alguien falleció. Bueno, sí, todas estas dos cosas hay que darle salida, y creo que eso es lo que en mucho sentido hemos hecho y hemos logrado y construido, y yo lo diría con una perspectiva muy importante, no solo de género, y quiero decirlo en el sentido más amplio, en el sentido de una persona como la compañera fiscal Ernestina Godoy, que también tiene un sentido también de justicia muy grande, como mujer, como luchadora social, como persona también defensora de los derechos de las mujeres, como muchas cosas. Y sí, creo que eso es que la fiscal es como una Bad Bunny, una cosa impresionante, como toda la gente quiere tener su selfie con Ernestina. La verdad es que sí veo que ha hecho un cambio muy importante en la fiscalía. ¿Cómo se ha transformado la fiscalía en este sexenio? ¿Qué es lo que ha hecho que hoy sea un lugar, como dices, distinto? Pues fíjate que tiene que ver con muchas áreas, pero voy a empezar por las más importantes. Una es servir de verdad como puerta, como acceso, te decía yo, a la justicia. Si he sido víctima de algo, ¿qué es lo que necesito que me ayuden? Mire, me despojó, me quitó, me desapoderó, entraron a mi casa y robaron. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que tener
todos los elementos que digan, sí, en efecto, se le robó, se le quitó, y tenemos cámaras, y tenemos tal vez uno o varios probables responsables, y tenemos que investigar y demostrar que esas personas son las que cometieron ese ilícito. Hay que llevarlas ante el juez, hay que girar las órdenes de aprehensión, hay que ir al lugar donde creemos que tienen las cosas, hay que hacer órdenes de cateo, todo esto, digo, hablo de un ejemplo, pero podría hablar de todos los demás. Ese es el gran primera cosa que había que cambiar. Tendríamos que generar confianza de que lo que estamos haciendo es de verdad atenderlo. Y yo creo que la emergencia, sobre todo, y tú y yo lo vivimos, de este movimiento internacional de las, digamos, del nuevo feminismo, si le quieren llamar, o este movimiento emergente de mujeres que demandaba que les hicieran justicia, las atendieran, que no fueran omisos ante el reclamo real, legítimo de estar siendo víctimas de otros, que no fueran insensibles. Y esto lo logra en primer lugar Ernestina. Y otras cosas que están asociadas. Tú no puedes entrar a un lugar donde la atención no hay ni dónde sentarse o donde todo está en la penumbra, ¿no? Nosotros nos encontramos con espacios que eran realmente, pues, oscuros, con poca iluminación, sin espacios realmente para poder hablar como estamos ahora hablando tú y yo, más calmados, sino con mucho ruido, o cuando tú querías decir algo que realmente te ocurría, que fuera suficientemente íntimo y decirle, oiga, mire, me pasó esto y esto, no había esas condiciones. Claro. Entonces, ¿qué hemos cambiado? Hemos cambiado los espacios físicos. Con la llegada de Ernestina se hizo un esfuerzo enorme por modificar esta presencia de nuestras agencias. Se han creado nuevos centros, por ejemplo está el Centro de Justicia para las Mujeres, donde en el diseño arquitectónico se cuenta con espacios para que los niños, por ejemplo, que vienen acompañados de personas que han sufrido violencia, que es una de las, desafortunadamente, denuncias más recurrentes que tenemos, hubiera un lugar para que fueran atendidas. Pero también capacitar a nuestro personal. Entonces hay un esfuerzo enorme por tener perspectiva de género en la investigación, incluso las detenciones, en el trabajo, el tener un mejor conocimiento. Te quiero decir que ahora prácticamente todos estamos certificados en el sistema penal acusatorio, aunque se hicieron muchos esfuerzos, es algo que ya tenía tiempo. En la Ciudad de México había sido prácticamente el último estado donde había ya formalizado este ingreso a este sistema que tiene muchas cualidades, muchas virtudes, pero que si no se aplicaba todavía teníamos, y sigue habiendo, y creo yo, hay que hacer un trabajo enorme de interpretación. Todavía la gente está anclada en la visión pasada de que te dan el auto de formal prisión, ¿recuerdas? En el pasado, en el sistema inquisitorial, y prácticamente era que te quedaras en la cárcel hasta que algún día te resolvieran. Hoy tenemos otro sistema donde hay posibilidades de que se resuelva tu situación jurídica ante juez en las 48 horas siguientes de que se haya dado la atención. Se ha logrado que de verdad se cuente con la asesoría jurídica para que las personas sean protegidas, también para que quien está siendo señalado tenga su defensa, en fin, este tipo de cosas. Y la otra, creo que una tarea enorme de cercanía y presencia que ha logrado la fiscal y el equipo. Hacemos reuniones los viernes en diferentes alcaldías, se llama La Fiscal en tu alcaldía. Atendemos teléfonos, yo coordino un área que se llama Línea Directa para la Fiscal. O sea, no nos conformamos con que estén llegando en esto, sino estamos en contacto permanente. Si hay llamadas, si hay atención, lo mismo ciudadanos que legisladores, que organizaciones, que agrupamientos, y tenemos también desde luego un órgano muy importante que se llama la Unidad de Asuntos Internos, que originalmente se le conocía como visitaduría y que ahora se encarga, pues de alguna manera, de contener las diferentes formas de corrupción que se puedan dar dentro de la Fiscalía, pero también investigar, atender y reconocer dónde fue una falla técnica, dónde de plano sí fue un acto de corrupción, sancionar a quienes lo están haciendo, pero sobre todo reencauzar el tema y poder recuperar la investigación o la carpeta en el que se está. Entonces creo que ha logrado actualmente ya la Fiscalía generar, tanto en lo interno como hacia afuera, algo muy importante para este tipo de temas, que es confianza. Yo voy y denuncio si tengo confianza. Voy y denuncio si sé que de algo va a servir. Si voy a perder el tiempo y no va a pasar nada, ni van a investigar nada, no voy.
el hecho de que estés diciendo, sí, lo vamos a investigar, sí estamos trabajando, tiene un nivel de confianza que vale la pena recuperarlo. Hay muchos temas que tal vez en general el ciudadano va a decir, bueno, pero a mí me robaron una cartera en el Metrobús o en el metro, en alguna estación que ni me di cuenta, ¿para qué voy y denuncio? Pues sí, porque a lo mejor los horarios, el lugar donde fue, la incidencia nos permite ya en una investigación más amplia conocer en dónde ocurrieron los hechos y, por ejemplo, identificar grupos, personas que están actuando de esa manera, que aprovechan el aglomeramiento. Prevenir un poco, ¿no? Es También, correcto, es porque correcto. quizá era la primera vez que lo hacía y probablemente se envuelven en ese grupo, como dices, delictivo y empiezan a subir de nivel. Entonces, yo sí soy de la idea de que hay que denunciar. Sin embargo, creo que mucha gente no denuncia justamente por esta falta de confianza y que me gustaría como en la parte de corrupción, que yo sé que ha bajado impresionantemente, que nos contaras un poquito sobre cómo lo han hecho y cómo es que hoy la Fiscalía es un lugar seguro y cómo tú como víctima debes de sentirte segura o seguro para poder poner una denuncia. Bueno, pero primero puedo decirte que adicional a esto la confianza también tiene que ver con lo accesible. Lo accesible. Tenemos cerca de 72, digo cerca porque a lo mejor algunas están en operación, pero 72 agencias en toda la ciudad. Esto significa que hay alguna cerca de donde tú estás. Mucha gente luego no lo sabe y te puedo decir que en ocasiones basta con que puedas tal vez abrir tu aplicación o preguntar dónde está la agencia y te puedas dirigir. ¿Cómo se llama allá. la aplicación? No, lo puedes abrir en tu Google o en algún mapa y decir dónde está la agencia del Ministerio Público. También puedes entrar a la de la Ciudad de México o puedes entrar a la de la Fiscalía. Pero quiero decir que están ubicados como edificios. Esto lo empezó Andrés Manuel, hoy le hemos dado continuidad y tenemos 72 coordinaciones. Pero a pesar de la cercanía, vamos a decirlo, aquí pues vivimos 9 millones, dicen 10 millones de personas, súmale otros 10 que estén circulando entre compañeros vecinos del Estado de México, gente que trabaja, que hace comercio. Bueno, es un aglomeramiento enorme. Puede haber gente que no sepa, que no lo conozca y que tal vez no esté. Bueno, tenemos también otro acceso y es la denuncia digital, que la puedes hacer también ahí desde tu equipo de cómputo, desde tu propia tablet o alguna de estos instrumentos y denunciar, ¿no? O llegar a tu casa y decir, ya me di cuenta que no tengo la cartera y ahí traía mi licencia, traía mi exacto, credencial de lector. Bueno, lo puedes denunciar y luego ya dirigirte a la agencia que esté más cercana para que recuperes parte de la denuncia. Pero se ha vuelto muy fácil, mucho más fácil Mucho denunciar. más fácil. Eso es lo que creo que primero un tema de accesibilidad. Lo segundo es que sí, sin duda están todos nuestras mesas de trabajo donde están nuestros agentes del Ministerio Público, están para atender todo el tiempo y si alguien no está, digamos, en esa disposición, puede haber la posibilidad de que la gente se queje y diga, oiga, no me están atendiendo, yo llevo aquí 1 hora y no me pelan, o media hora, necesito que lo hagan, y tiene posibilidad de comunicarse por la vía del teléfono rojo o, como yo les comentaba, por la línea directa a la fiscal. Hay formas y tenemos esta posibilidad de, digamos, que la falta de atención se resuelva de inmediato y las personas sean atendidas en justicia por lo que están reclamando. La otra parte es que estamos haciendo un enorme esfuerzo porque prácticamente en los casos, sobre todo aquellos que son de un impacto importante para las personas, por ejemplo, temas de violencia sexual, temas de los relacionados, por ejemplo, con agresiones, con esto, bueno, tenemos un área que hace el estudio y las personas, por ejemplo, como víctimas, reciben la atención, van a ser atendidas por un psicólogo, se van a hacer dictámenes para determinar el efecto, el impacto que ha tenido ese tipo de acción en tu contra, y sobre ese dictamen es que se va a poder también formular la imputación si es el caso. Tenemos además medidas que toma ya, porque nos lo dio la ley, el propio Ministerio Público de Protección. Todos los días se hace un recuento de estas medidas de protección que pueden ser desde medidas, digamos, de prevención. No se le puede acercar a la persona, notifíquese al agresor, al violentador, sobre todo mucho te lo digo en el caso de violencia familiar, en donde pues el perpetrador es conocido, es el que vive a tu lado, es tu propio, o es tu vecino, o es tu pareja, y dices, esta persona me está violentando. Bueno, puede determinar en
en forma inmediata medidas de protección, el propio Ministerio Público, decretarlas, darte el documento, comunicárselo a la persona y decirle: usted por lo menos durante este periodo en lo que estamos haciendo la investigación no se le puede acercar, no puede tener ningún tipo de contacto, tenemos que impedir que siga, digamos, habiendo cualquier clase de violencia o agresión. También hemos logrado, diría yo, en mucho, que el trabajo de investigación sea un trabajo cada vez más amplio. Hoy tenemos unidades de análisis de contexto, en donde ya no solamente ves el hecho aislado, en donde alguien fue, por ejemplo, hoy violentado y entonces algo pasó ahí. Dices tú, sí, qué mal que lo lastimaron, qué mal lo crearon. Pero es resultado de esa acción inmediata o había antecedentes. Por ejemplo, ya tenía otras etapas en donde esta persona había sido, por ejemplo, violentada, había sido amenazada, había tenido esa condición, lo habían estado hostigando, o cómo estaban sus relaciones y entorno con otros. Había otro espacio. Entonces, por ejemplo, nos ha servido mucho para determinar en investigaciones muy serias, muy profundas, por ejemplo, como los feminicidios, para poder tener claridad de qué ocurrió y que en muchos casos el mismo marido es el que llega y dice: a mi esposa desapareció, y él fue el que la desapareció, ¿no? Entonces hay cosas que hemos hecho de trabajo profundo, yo diría, que nos ha hecho tener una mayor eficiencia, y lo puedo decir, de verdad, hoy, esto también es algo que nos da mucha confianza, podemos dar resultados más o menos rápido, en el sentido de poder decir: este es el que lo hizo, a este tenemos que sancionar, hay que llevarlo ante juez, y estamos dando en algunas áreas como esta de feminicidios resultados, digamos, de muy alta porcentaje respecto a otro tipo de situaciones. Claro. Por esta investigación, por este trabajo de contexto. Mucha gente a veces cree que feminicidio es cualquier asesinato hacia una mujer, y creo que sería importante resaltar que para que ocurra un feminicidio, el feminicidio es el acto de odio más grande que puede haber hacia una mujer, y no es simplemente un asesinato. Ustedes tienen obviamente muy claro esto, pero me gustaría que tú nos digas cuál es la diferencia entre un homicidio y entre un feminicidio. Sí, claro, está tipificado y está, desde luego, también tenemos igualmente protocolos para ello, en donde, como lo acabas de referir correctamente, hablamos de un crimen de odio respecto a otra circunstancia en donde podríamos haber tenido, digamos, una riña, y puede ser incluso entre dos mujeres y no necesariamente es feminicidio, aunque pueda haber ahí dolor, coraje, ¿no? Tiene que haber toda una estructura. Incluso tenemos ya la tipificación de cómo se fue construyendo este proceso de odio, ¿no? De maltrato, hasta llegar a esta figura de eliminación física de la persona. Y entonces hay además otros rasgos que lo asocian regularmente: es dejarlo en un lugar público, es mostrar su cuerpo, es toda una serie de cosas ahí. Bueno, pero algo muy importante que acabas de decir, como tenemos que tipificarlo, una de las cosas que se decidió desde la Fiscalía y por instrucciones, desde luego, de nuestra fiscal general, fue que todos los homicidios violentos a las mujeres, incluso todos los actos que pudieran haber tenido un nivel de violencia, se investigaran como probables feminicidios. Y esto fue muy importante porque logramos, de verdad, con esto que te comentaba del análisis de contexto, reclasificar algunos delitos que no parecían feminicidio, incluso algunos que parecían suicidio, para poder determinar que no habían ocurrido los hechos como nos lo habían narrado, sino que de verdad habían sido víctimas, o que se reunían otros elementos que nos daban claridad de que esa persona había sido y había sufrido de esta violencia feminicida hasta acabar con su vida. Y dentro de todo el dolor que deben sufrir esas familias que han tenido a alguien víctima de un feminicidio, pues creo que no que sea consuelo, porque absolutamente nada te va a consolar eso. Pero lo que no se nombra no existe. Entonces, que ya se nombre la palabra feminicidio, que ya se tipifique y que ya se investigue de esa manera, y que se le reconozca que ha sido un acto pues de cobardía, un acto muy violento y un acto, como dijimos, el acto de mayor odio hacia una mujer. Yo creo que eso es claro para mí, que estamos avanzando en ese tema, y por supuesto que supongo que hay muchas más denuncias desde que se puede tipificar. Sí, y tenemos también reclasificaciones, como te comentaba. Y algo que me parece muy importante comentar, porque luego se va quedando en el tintero, pero no existía como tal la
Fiscalía de Feminicidios. Y fue precisamente con la gestión de la licenciada Ernestina que se echó a andar la propuesta de crear una fiscalía especializada en feminicidio con todos los protocolos y toda la investigación y toda la historia que ya tenemos al respecto. Y además se nombró a la titular de esa fiscalía mediante un procedimiento de consulta. La primera fue nuestra hoy coordinadora general de investigación de delitos de género, Sayuri Hernández, sí, quien tenía como, digamos, historia de rigor, digo muy breve, haber sido ni más ni menos que la investigadora y en buena medida, pues digamos, con toda la información que generó de uno de los casos prototípicos que se dieron en la Ciudad de México, donde incluso esta joven que muere había sido revictimizada por la propia Procuraduría al utilizar pues de manera inadecuada su nombre y su historia. Bueno, voy a obviar el nombre, pero quiero comentar que fue un caso muy importante, donde incluso se hicieron procedimientos para tener la posibilidad de ofrecer disculpas públicas en las cuales se participó. Y entonces lo que quiero decir es que ha sido un trabajo verdaderamente enorme, donde hay todo esto, hay personal especializado, personas completamente y profundamente comprometidas, personas que han estado trabajando socialmente con otros. Ha habido reuniones prácticamente desde que iniciaron los movimientos con las colectivas, se les ha atendido para escuchar pues no solamente sus demandas, sino para trabajar juntos en, por ejemplo, las personas que han sido desaparecidas en el marco de esto, que es una situación que desafortunadamente se conoce, se sabe. Decía yo, uno de los rasgos a veces es que las personas que han sido víctimas de feminicidio las tratan de ocultar o sus cuerpos son trasladados a otros lugares, ¿no? Para que no quede, digamos, aparentemente algún tipo de huella o evidencia. Sí, se vuelven unas tragedias terribles. Hablar, por ejemplo, bien decías, de los niños, de los hijos que son de estos matrimonios, cómo se les va a dar el tratamiento, qué se va a hacer. Y bueno, todo este trabajo, también te puedo decir, ha sido llevado a que lo hagamos también en lo que llamamos en general homicidios, y que tiene que ver con esta investigación también muy puntual de qué es lo que lleva a que otra persona cometa esto y arrebate la vida a alguien. Y poder también tener investigaciones claras, puntuales, correctas en el sentido de un trabajo de acumulación que no haga que a la vuelta se le deje libertad porque no hubo la investigación. Es una tarea muy compleja, pero también es una tarea que había que decir era necesaria que se empezara a trabajar. Para muchos, yo quiero imaginarme la posibilidad de que tuviéramos detectives al estilo de las series europeas o norteamericanas era como un sueño guajiro. No, eso nunca va a pasar en México. Siempre vamos a tener policía maloso, lleno de cadenas, ¿no? Panzón que llega y golpea y tortura. Sí. Les puedo decir que puedo decir con toda claridad, esto era algo que yo me estaba imaginando que iba a pasar cuando llegáramos a la fiscalía, pero hemos logrado, y creo que con muy buena fortuna, que las personas que hoy están dentro de la fiscalía, empezando por el jefe general, con su equipo, con el proceso de selección y de incorporación de los policías, hoy tenemos básicamente todos los policías de investigación cuentan con licenciatura, cuentan con grado. Hay algunos que son doctores, maestros, en diferentes ramas, disciplinas. Tenemos personas no solamente jóvenes, jóvenes adultos, adultos jóvenes que están trabajando, sino gente con una vocación, yo te diría, muy seria de hacer su trabajo bien e ir dejando atrás esas, yo diría, viejas prácticas que dejaron tan profunda huella de que no íbamos a hacer. No vamos a decir que vamos a hacer un programa de CSI porque eso no es el caso. Pero lo que sí te puedo decir es que tenemos hoy personal de investigación con una alta capacitación, también con mucha sensibilidad, con capacidad de poder, digamos, interpretar el hecho, pero además acompañados de estas áreas de contexto, de estos grupos de análisis que auxilian el trabajo con la tecnología necesaria, con ministerios públicos que van recabando la información para ponerlo en la carpeta y entonces sí poder decir, el señor A cometió estas acciones y el señor A merece por estas razones ser señalado, señor juez, proceda y se puede hacer, y el señor también en su defensa y descargo diga lo que le conviene, pero tener toda la seguridad es resultado de una excelente investigación.
Y eso ha estado haciéndose. Y yo por eso les diría que la confianza no es algo que tampoco se construye fácilmente. Es más, creo que se pierde muy rápido la confianza con una pequeña brizna de corrupción y digan, no es cierto, no ha pasado. Pero también decirles que como se construye, creo que vamos bien y vamos haciendo un esfuerzo cada vez más importante de que se normalice, como en la vida cotidiana, que los actos que nos dañan entre los seres humanos puedan ser debidamente investigados y juzgados. Este es el Estado de Derecho, que por mucho tiempo pensamos que no iba a llegar al país. Significa realmente que tú tengas derecho a defenderte, a decir lo que te conviene, vaya si se determine tu situación y no que te aíslen o que te secuestren, claro, o que pase cualquier otra cosa. Y yo sé que ustedes trabajan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Ha sido benéfico que la Secretaría también tenga una policía de investigación? ¿Cómo suman? ¿Cómo se coordinan? Fíjate que hay tramos de responsabilidad, como en todos estos procesos. Creo que la decisión fue correcta y hay una enorme coordinación con ellos. Mira, una cosa que vale la pena decir. Tú imagínate, nosotros tenemos una procuraduría, una fiscalía, donde el personal sustantivo, ministerios públicos, policías de investigación y peritos somos 12,000 personas. Tú me dices, es muchísimo, sí. Son una cantidad enorme. Bueno, sí, con un montón de fiscalías especializadas, ¿no? La fiscalía de robo, de delitos financieros, de homicidios, de feminicidios, ¿no? De delitos sexuales, de niños y niñas. Tienes una estructura y tienes además las territoriales, estas 72 agencias que te digo. Bueno, a la hora de la hora son recursos limitados para casi 10 millones de habitantes. Claro. ¿Cuántos policías de las diferentes corporaciones tiene la Secretaría? Pues más o menos en el orden de los 80,000. Tenemos mucha policía. Así que la probabilidad de que ante un llamado de una situación de emergencia, quien se presenta primero van a ser nuestros compañeros de seguridad ciudadana. Claro. Y entonces serán los primeros respondientes. Y por eso es importante y serán en buena medida los primeros que con un ojo, digamos, agudo, con una visión de las cosas nos puedan decir qué es lo que pasó. No solamente para resguardar la escena, sino para entender qué estaba pasando. Tú te imaginas a nuestro policía que está recorriendo el barrio y que sabe que ahí hay alguna persona que todo el mundo conoce como el que comete algún tipo de fechorías, no necesariamente lo conocen, o que hay una pandilla, o que hay unos actores. Bueno, regularmente nuestros policías en campo conocen mucho de estos. ¿Dónde está el lugar donde venden? ¿Dónde está el lugar donde se mueven? ¿Dónde se reúnen? Bueno, un día ocurre que hay, digamos, un asalto. ¿Quiénes son los que nos pueden ayudar mejor con esta información? Nuestros compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, hemos logrado una buena conjugación, porque ellos nos abastecen en primer lugar con su informe policial homologado, es decir, con el informe que entregan cuando se pone a disposición a alguien de la información necesaria para conocer qué pasó en ese hecho, haciendo las tales horas de la persona fulana, todo esto que se hace, que digamos, si tú lo ves en algún sentido en las películas, es el de la libretita, el que recoge los testigos y que dice quiénes están, hace los primeros actos sencillos pero valiosos de investigación. Vieron a alguien de ropa oscura, con gorra, ¿no? Van dando elementos. Luego nosotros ya en la Fiscalía tenemos que darle parte de intervención a cada una de las áreas. ¿Qué dijo balística? Peritos. ¿Qué está conociendo nuestro policía de investigación? Que había una relación entre A con B y con C y estas personas estaban relacionadas con aquel, ¿no? Y entonces empieza a integrar. Y nuestro Ministerio Público, el agente del Ministerio Público, va sumando a la carpeta los elementos y dice, esta persona fue víctima, esto ocurrieron los hechos, así está. Y entonces se va creando una teoría del caso que nos permitirá eventualmente llegar a la conclusión de quiénes fueron los probables responsables. Entonces, por supuesto que es un trabajo coordinado, yo te diría, no solamente de seguridad ciudadana, con los compañeros de policía, principalmente de la policía preventiva, pero también están los compañeros de PBI, ¿no? De la policía bancaria industrial, los compañeros de la policía auxiliar. Y del otro lado, digamos, en el otro tramo de responsabilidad, pues están los compañeros del Tribunal Superior de Justicia, donde están los jueces de control, donde están los primeros jueces que también reciben y dicen, esto no me parece suficiente, este informe policial está mal hecho, necesito que sean más puntuales, o hay cosas que aquí están inverosímiles, corríjalas porque esta persona sí tiene que ir en libertad, y entonces también tenemos que aprender. Claro.
tanto los compañeros de campo, ¿no? Los policías que están, como nuestros MPs que tienen que integrar bien las cosas para que el juez en su momento resuelva. Pero diría que lo van perfeccionando. Mucho, pero también acuérdate que tenemos límites para eso. Tú no puedes tampoco enderezar una acusación de algo, no te puedes inventar cosas. No, claro. Tienes que ser muy puntual en ello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar nuestros criterios, mejorar nuestras capacitaciones, hacer que nuestros compañeros cuando llegan al lugar y lo intervienen, eso quiero decir, lo ponen en orden, ponen la cinta amarilla, pues realmente hagan lo que tienen que hacer, que resguarden el lugar de los hechos, la escena del crimen. Claro. Este tipo de cosas que han costado mucho, son muy importantes, de verdad, y creo que es por eso valioso decirlo. Esta ha sido la evolución de la sociedad para poder tener una mejor forma de entender cómo funciona el mundo, donde de verdad el conflicto es inherente a nuestra vida y hay quienes pues se salen, tal vez pierdan la cabeza, cometan errores, y nosotros también como sociedad no solamente tenemos que confiar en los sistemas de seguridad, sino también tenemos que informarles que hay cosas que tenemos que evitar desde nuestros hogares, con una cultura del respeto. Por eso a mí me parece muy importante todo esto cuando dices, ya es hora, sí, tenemos que dar más claridad de que las mujeres son fundamentales en nuestras vidas, están en todos, no porque digas, es mi mamá, mi hermana, claro. No, somos todos humanos en este espacio, tenemos que convivir, tenemos que empezar a imaginar que nadie es propiedad de nadie, ¿no? Esto ya dejó de existir hace mucho, y que en el imaginario el que diga, no, es mi mujer, es mi señora, es mi... No es tú, es tu pareja, sí, en el sentido de colectivo, están conviviendo en un espacio de una casa, pueden compartir, se pueden llegar a pelear, es más, se pueden separar, se pueden dejar de amar, sí, pero no tiene por qué estar en medio de eso ningún rasgo de violencia que ponga en riesgo la vida ni ninguna situación patrimonial a nadie. Podríamos entenderlo y llegar a acuerdos. Bueno, sería como ser civilizado. Alguien diría, no, bueno, eso pasa con los nórdicos que dicen allá, he decidido que ya no te quiero, yo tampoco, nos vemos. Sí, te quedas con la mitad de la casa y ya sin pleito, ¿no? No creo que tampoco suceda así, estoy diciendo que algo que no pasa, pero ¿por qué tiene que ser tan violento? Bueno, es algo que tenemos que transformar, ¿sabes? Completamente. Tendríamos que hacer un esfuerzo enorme de trabajo, así como nos coordinamos Tribunal Superior, los amigos de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, también como lo estamos haciendo con el Instituto de las Mujeres, sí, con la Secretaría de Educación en la Ciudad de México y en varios lados, con el Instituto de Cultura, con los medios, con el trabajo. Necesitamos hacer mucho, porque de verdad necesitamos que entre nosotros exista tolerancia, respeto, reconocimiento del conflicto, que hay medios alternativos para resolver los problemas y que la violencia no genera otra cosa sino más violencia. Completamente de acuerdo. Eso es algo que hay que construir y verlo. No es más policías para castigar más o para inhibir. Sabes que la mayor parte de muchos de los delitos, por ejemplo, la violación ocurre adentro de los hogares. Híjole, sí, durísimo. Durísimo. Estamos hablando del 70% de casos en donde la víctima pues conocía, porque era conocido, familiar, amigo, pariente, incluso familiar directo, biológicamente hablando. Que los feminicidios casi siempre son perpetrados. ¿En qué porcentaje, sabes? Mira, pues en el caso de los feminicidios prácticamente casi cerca del 100. Yo no te puedo decir ahorita si el 95, pero es muy alto, que regularmente quien comete feminicidio es alguien cercano a la persona víctima. En el caso de las violaciones, te puedo decir que andamos en el orden de que mucho de lo que ocurre está en el hogar o en las casas o en los espacios cerrados, pues del orden del 70%. O sea, sí habla de que eso ocurre en el mundo y que a veces no lo queremos decir, pero ahí está. Y eso, antes decía, no es el hacinamiento, no es el aislamiento, no, es conductual. ¿Por qué pensamos que yo puedo aprovecharme de alguien? ¿Por qué pienso que puede alguien darme su cuerpo sin su consentimiento, sin porque yo lo quiero? Eso no debe de existir, es algo que debemos decir, está sancionado, pero sobre todo tendría que empezar, ¿por qué no lo hagamos nosotros? Porque claro, el que está respete al otro. Entonces es una tarea enorme, pero real, no se va a resolver, no vamos a poder entrar con policías a las casas. Aunque pongamos restricciones como las que te decía, va a haber cosas que no se van a resolver si no hacemos un esfuerzo de transformación, de formación profunda además. ¿Dirías que ese es el reto al que se enfrenta la Fiscalía y México como país?
Sí, yo creo que deberíamos de pensar en esta idea de que tenemos una transformación enorme con la presidencia de Andrés Manuel, con los trabajos que se han hecho. No todo el mundo ha entendido que estamos en esta transformación. Yo por eso creo que, en el caso de la Fiscalía, yo le decía a Ernestina, yo creo que somos los más cercanos a esta idea de lo que debe de ser la transformación, de la cuarta transformación, de este cambio que representa en términos de vuelta de tuerca de la historia de nuestro país. Porque tenemos que dejar ese pasado ominoso, que no nos gustaba, grosero, donde había gente que torturaba y lastimaba, para pasar a uno donde de verdad haya acceso a la justicia, donde de verdad me sienta protegido, donde si voy y presento una denuncia, lo que sé es que voy a recibir con la información, con los datos, lo que yo espero, que va a ser dentro de ese marco donde lo vamos a resolver. Creo que el gran desafío hacia adelante es, sí tenemos que ir construyendo estas instituciones, pero con ella una sociedad que cada vez más reconozca que son las instituciones que requiere y que si no funcionan, pues sí, hay que cambiarlas y que si funcionan hay que adherirnos, hay que sumarnos. Yo por eso creo que no solamente vale la pena decir que es tiempo de las mujeres, es tiempo de transformar con ellas y con toda esta sociedad. México tiene que dar un salto cuántico, dirían algunos, del machismo y decir ya tenemos que dejarlo atrás. Nos ha costado muchísimo. Yo te lo digo como profesor, como gente, el ir rebasando. Con todo lo que te digo, vengo de una cultura en donde siempre defendimos a las mujeres. Sí, pero no era igual con, por ejemplo, los compañeros que tenían preferencias sexuales distintas. Acostumbrarnos a reconocer que hay comunidad, que hay diferencias, que a lo mejor yo no las comparto, pero las respeto, sean de cualquier comunidad LGBT o de otras, significa realmente convivir con los actores, sumar, saber que somos distintos, que tú eres mujer, que yo soy hombre, y que significa ese respeto mutuo de lo que son. Bueno, es una construcción para que entonces, si yo estoy frente a un grupo y estoy hablando con mis alumnas, me dirija en efecto con respeto y no con abuso, no con la idea de que soy el mejor y estoy aquí para que ustedes me vean y si quieres pasar, tú me tienes que hacer caritas buenas. No, eso no se vale. Es algo que estamos transformando. Y yo por eso estoy convencido que en esta gran vuelta de tuerca, yo digo, de la historia, México está llamado a convertirse en una potencia, sí, pero sin tener que someter a nadie, sino en su confianza. Tenemos que volver a creer en que los mexicanos y las mexicanas y los mexicanos, o como nos queramos decir, pero los que vivimos en este enorme momento histórico, en ese territorio, podemos ser mejores y distintos sin que tengamos que pasar por encima de nadie. Que tenemos la oportunidad, de verdad, de poder creernos, ¿no? Esto que alguna vez yo he escuchado de el peor enemigo de los mexicanos en el exterior es el mexicano. Nunca nos vamos a ayudar. Y yo digo, no es cierto. Somos solidarios. Sí. Siempre hemos tenido una actitud. Yo lo he visto y nos acompañamos. Y yo he visto que nuestras compañeras son maravillosas, entregadas, dispuestas. Que cuando hemos vivido momentos de desastres hemos estado codo a codo, unidos. Pues podemos ser lo mejor, la verdad, para hacer además el desarrollo que queremos. Sí, claro, completamente. Yo también creo que hay muchos mitos que nos han impuesto alrededor, como ese que dices que los mexicanos, el peor enemigo de un mexicano es un mexicano, o que la peor enemiga de una mujer es una mujer. Correcto. O que mujeres unidas ni difuntas. Yo siempre digo, no, mujeres unidas jamás seremos vencidas, como en alguna ocasión lo dijo la doctora Claudia. Y creo que el mito ya se está rompiendo, ¿no? Creo que hemos demostrado y se ha demostrado con este gobierno que las cosas se pueden hacer bien, que los recursos se pueden destinar a donde tienen que ir destinados, cosa que no había sucedido antes y sin afán de hablar mal de otros gobiernos, pero la verdad es que los recursos no eran destinados a donde tenían que ser. Y ahora que sí son, yo sí veo una Ciudad de México, un país muchísimo más amigable, con muchísimas más oportunidades, el entender que primero los pobres no es por egoísmo,
No, primero los pobres, porque si los pobres están bien, entonces probablemente tú estés bien. Porque Claro. si hay dinero, si hay trabajo, pues probablemente haya mucho menos delitos, haya mucho menos violencia en tu alrededor. Entonces, yo creo que parte de lo que buscamos en este podcast es poder arrancar esos mitos y entender que lo que está ocurriendo tal cual como está ocurriendo, y poderse dar la idea de que esto que está pasando es maravilloso. Yo sí creo, yo estoy segura que ahorita vamos a romper esos techos de cristal de los que tanto se hablan, pero también vamos a dejar esos pisos pegajosos, y que el tener una primera presidenta de la República Mexicana es inmenso, y no porque obviamente, bueno, Claudia representa para mí una mujer científica, una mujer honesta, cercana a la gente, una mujer que sabe gobernar, porque lo ha hecho en la Ciudad de México, lo hizo excelentemente bien en tema de movilidad, el tema de la pandemia, cómo lo manejó, el tema de violencia, como... Pero además una mujer fuerte, ¿sabes? Una mujer que no se cayó ante también derrumbando mitos, ¿no? Esto de, es que una mujer no puede porque no va a aguantar la presión, o no se va a poder levantar de una... No, yo tuve la oportunidad de estar junto a ella porque estuvimos trabajando fuerte todo el tema de la línea 12, por ejemplo. Sí. Y su fortaleza enorme de estar buscando la verdad y resolver y trabajar y estar todos los días. Y yo de verdad le tengo una admiración enorme a su entrega, a su trabajo. Y creo que eso lo vemos en muchos espacios. Nuestras mujeres, y lo digo así, son entregadas, abnegadas, dispuestas, trabajadoras. Bueno, las necesitamos trabajando por todo el país. Yo sí haría un llamado porque eso es lo que necesitamos, y lo digo porque tú lo has comentado también. Cuando decimos primero, por el bien de todos, primero los pobres, cuando empezó todo esto, me acuerdo que una amiga me decía, ¿pero por qué le van a dejar que estudien en la universidad quienes no lo merecen? Le dijo, si no dejamos esta idea meritocrática, no vamos a avanzar nunca. Pero además, si ¿quién merece y quién no? ¿Quién juzga quién merece y quién no? ¿Quién es el que se cansó, el que trabajó mal? Digo, ¿sabes? Una niña indígena que no tiene ni 14 años, que no habla todavía bien español, están siendo segregados por su idioma, que vive en la zona serrana de la selva lacandona, que está prácticamente al margen y que está además sufriendo los embates de otros. Bueno, hay que dar oportunidad que eso no ocurra. Y mira, yo lo veo la entrega y veo a las mujeres que han trabajado por encontrar a sus familias, estas mujeres fuertes desde doña Rosario Ibarra hasta las ahora que están buscando a sus desaparecidos, las buscadoras. Veo a estas mujeres que han ayudado a los migrantes que van cruzando en los trenes, ¿no? La gente lo sabe, y yo creo que no hemos querido reconocerlo, que tenemos eso y más fuerza. Nos da un poco de miedo, creo, y eso también ha sido algo que nos han metido, como el miedo al éxito, como el miedo a y luego, y si ganamos, pues qué bueno que ganemos, y si somos más grandes y mejores, pues mejor. Tiene que significar algo, tiene que significar la pérdida de otros. Yo de verdad lo veo eso. El mexicano o las personas de nuestro origen no son trabajadoras. No hay lugar donde yo he visto que la gente trabaje tanto. Y diríamos, ¿te acuerdas de eso de la noble jornada? Yo no he visto mujeres que trabajen tanto como las mexicanas. Es impresionante la manera en que trabajan. Digo yo, y lo digo de veras con todo afecto, y la saludo. He tenido la posibilidad de tener jefas, superiores mujeres, ¿no? Ahora mismo Ernestina, o con la propia jefa de gobierno, y con otras compañeras que han estado. Te quiero decir que ellas dos son casi incansables. Yo le preguntaba a Ernestina, pues ¿cuántas horas duermes, jefa? Yo de verdad, mira, yo no le he aguantado el ritmo, pero ella duerme 4 horas, yo creo. Bueno, Claudia andaba en eso. Sí. Yo veo y lo digo, no porque digan algunos, no, es que están tensas, no, son gente que reconoce, se levanta, leen, estudian, trabajan. Bueno, no quiero que todos seamos así, la verdad es luego medio matado, hay que también cuidarse, pero se puede. Y se puede trabajar por este país, y yo creo que se puede trabajar enormemente porque queremos a nuestros hijos y a los que aún no nacen y tal vez no conozcamos, que creo que se sientan dignamente orgullosos de serlo. Claro. Y en eso hay que trabajar todos, y en eso creo que ustedes, las mujeres, tienen una gran fuerza para impulsarnos a nosotros. Por eso creo que es tiempo también. Sí, nosotros decimos que es tiempo de mujeres, y sin duda lo es. Pero más allá de mucho de lo que decimos aquí es que nos gusta más la acción que las palabras, ¿no? Entonces creo que tener a una primera presidenta de la República
no solamente por lo que te decía de que ella es una mujer súper preparada, es más allá de todo eso, es también abrirle los sueños a las niñas y niños de México. Porque en México a los 6 años las niñas dejan de soñar que pueden ser astronautas y presidentas, pero ya tenemos una astronauta mexicana. Entonces yo creo que es tiempo de tener una presidenta para yo poderle decir a mis hijos y sobre todo a mi hijita que lo que ella sueñe es posible, porque si ya tenemos una presidenta, pues las mujeres somos capaces de todo y más. Y como lo dijiste, yo creo que las mujeres sí nacemos con esa vocación de servir. Desde que nacemos con nuestros hermanos siempre los estamos cuidando. Cuando crecemos somos ahora hay esta libertad de tener hijos o no tener hijos, ¿no? Pero yo siento que las mujeres somos muy maternales, que todo el tiempo estamos buscando el bienestar del prójimo. Y es lo que creo que hace también a México tan maravilloso como es, porque es un país con muchas mujeres que están buscando el bienestar de nuestras familias y por lo tanto el bienestar común. Y sé que será algo mágico, algo bueno tener a Claudia como presidenta. Será no solamente romper los mitos, pero será un cambio y un giro de 180 grados en la historia. Sí, se van a derrumbar muchas cosas que tienen ahí mucha pero gente. Qué bueno que se derrumbe lo que se tenga que derrumbar, claro. Y que llegue todo lo nuevo, que también se le dé oportunidad a las juventudes. Yo creo que eso es. Nosotros junto Hoy tenemos con Claudia, muchas más, sabes que tenemos muchas más compañeras PDIs. Y son ¿cuántas tienen? ¿Sabes? Bueno, mira, actualmente creo que la proporción al estar, no tengo el dato ahora mismo de memoria, pero lo que sí te puedo decir es que originalmente teníamos cada vez más hombres que mujeres en la corporación. O sea, una proporción, vamos a llamarlo así en general, 80-20. Hoy te puedo decir que andamos en 60-40. Muy bien. O sea, ha crecido mucho, pero además, pues igualmente con un ánimo, insisto, más de cooperación y trabajo. Y creo que esto ha sido muy importante en el sentido de no estamos compitiendo, no es quién es más valiente, aunque puedan hacerlo mejor. El otro día estaba platicando de una compañera que es excelente en tiro y hace unas cosas que realmente sorprenden y que las dejan a todos. Ay, no, qué bárbara, qué bien sabe hacerlo. Y eso, una compañera que tú la puedes decir es menudita, pero se mueve bien. Bueno, estas virtudes, estas cualidades, yo digo, pongámoslas todos a servicio de todos. Esta disposición, esta voluntad nos ha demostrado que es una tontería excluir por el hecho de que seas de género o casarte con estas ideas absurdas de no, pues es que tiene que ser, como es algo delicado, pues le toca a una chica. No, pues como es algo maternal, toca. O porque o pensar que porque tenemos hijos, muchas de nosotras no tenemos la capacidad, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, a mí me descalifican mucho por eso. Ay, no, Susi, sí, pero es que como tú tienes hijos, pues no, yo sí tengo hijos, pero mi esposo también tiene los mismos hijos que yo. Y a él yo no creo que nadie le ande preguntando por sus hijos, cuando la verdad tenemos la misma capacidad y podemos hacer lo mismo. De acuerdísimo. Y además, digo, en esta misma lógica yo lo veo, es aprovechar, como te decía, esas cualidades y virtudes. Yo tengo una hija adorable, maravillosa, que está en su vida plena, haciendo sus propias cosas, porque ella es una mujer adulta, ya terminó la carrera y tengo un hijo, y entonces tú los ves y no los puedes echar a competir y decir, no, ¿quién es mejor? ¿A quién quieres más? ¿A tu hijo? Y te das cuenta que tienen esas cualidades de cada uno de ellos que los hacen ser únicos, fuertes, trabajadores, pero tienes que dar confianza. Y yo lo que digo es, si mi hija hoy es prácticamente una investigadora, ha trabajado ya desde mucho, estuvo viajando y lo hizo, fue porque siempre le tuvimos confianza. Le tuvimos confianza a su mamá y yo, le tuvimos confianza a su hermano, le tuvimos confianza a sus abuelos. O sea, sí tenemos que construir esto que tú dices, está muy padre y yo creo así. Si hay una mujer presidenta, será un gran ejemplo para todas las mujeres de México. Pero necesitamos que sea una actividad compartida, ¿sabes, Susi? Creo que tenemos que sumarnos todos a decir que ese cambio es posible y que queremos que todas tengan el apoyo. Nos decimos en la Fiscalía que hay que creerles a nuestras
compañeras, que hay que creerles cuando nos dicen me están lastimando, que hay que creer cuando alguien dice esa persona, porque eso pasa, sabes, tú lo has escuchado, muchas mujeres no denuncian porque el que las maltrata es alguien cercano que le dice no lo hagas porque si no entonces ya no te voy a querer, no lo hagas porque le voy a decir a tu mamá, y la mamá a veces no le cree. Necesitamos creernos en que es posible no solamente tener una presidenta, es posible tener mujeres en todos los cargos. Yo la verdad lo veo ahora, mujeres gobernadoras, procuradoras, ya hay 10 fiscales, gobernadoras. bueno, mira, todas ellas, más las presidentas municipales, las síndicas, las regidoras, alcaldesas, las diputadas. No, hay presidentas municipales también en el país, acuérdate. Acabo de estar ahí con las compañeras de Sinaloa y hay de verdad mujeres con una fuerza y con una capacidad de sumar. Estuve viendo la de Guaymas, que también es maravillosa, la del Rosario, la de Guasave, en fin, todas las compañeras. Hoy la gobernadora de Quintana Roo, Mara, era la presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún. Y te vas dando cuenta que esa es la historia. Vamos a tener lugares y espacios donde estén las mujeres si impulsamos a que todas las mujeres tengan la confianza de que pueden ir creciendo, que si quieres pintar pues pintas, que si quieres hacer radio vas a hacer radio, y creo que tendría que ser lo mismo para el lado masculino, y creo que lo podemos hacer. Hay una equidad, enorme, hablamos de equidad, exactamente, y creo que hablamos de un país donde hay enormes posibilidades. Yo creo. Hay para todo, digo, una historia de personas que han sido todo. Excelentes deportistas, personas creativas, artistas plásticos. Sí, es que tenemos un país privilegiado. Es correcto. Entonces, si confiamos en todo eso, si nos damos esta posibilidad de construir esta nueva mexicanidad, empezando por cosas como tener una nueva presidenta, yo creo que vamos a estar del otro lado. Pues vamos a construirlo juntos. Qué bien, que vamos a construirlo, vamos a romper ese y todos los mitos. Te agradecemos muchísimo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Me gustaría si nos puedes regalar tus redes sociales para que te sigan. Bueno, soy un poco malo para lo de las redes. Okay. Pero yo te los paso después, pero les agradezco muchísimo. De todas maneras, estamos ahí en la Fiscalía para servirles en el espacio de la vocería, es donde regularmente nos desempeñamos en el lugar, pero estar de todas maneras atentos. Yo igualmente me estoy a tus órdenes, les voy a pasar, no traigo aquí tampoco algunos datos, pero te decía yo del teléfono de la línea directa que nos toca, me toca a mí particularmente atender con un equipo de compañeras, ministerios públicos y otros, cuando alguien no les atiende, que nos llamen. Entonces te lo paso, Susi, para que luego lo comuniques. Sí. Y agradecerte desde luego la posibilidad de hablar con todos estos oyentes imaginarios, que supongo que van a ser muchos, pero que en la medida de lo posible mantendremos contacto y que sea lo mejor. Ya nos dirán el 6 de septiembre qué pasó, y yo tengo toda la confianza en que nuestra compañera, amiga, me precio por lo menos decir que en el caso de lo que vivimos va a estar seguramente coordinando estos esfuerzos. Ya estaremos festejando, porque yo estoy segura de que así será. Y muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por informarnos tanto sobre la Fiscalía, y que sea la primera de muchas veces que vienes para acá. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en las redes sociales, @presidentasmx, y vamos a romper el mito juntos. Estás escuchando el podcast Presidentas MX, con la voz de personalidades convencidas de que México está preparado para ser gobernado por una mujer. Conduce Susi Cueto.